y esta es mi candidatura para los NYX Spain Face Award 2018. Cuando somos pequeños, las preocupaciones no existen. Somos capaces de hacer volar nuestra imaginación en cualquier momento y lugar. Y lo más importante en nuestra vida es la magia y nuestros sueños. Con el paso del tiempo, nuestra vida se va complicando, se va llenando de trabajo y multitud de preocupaciones. Cada vez tenemos menos tiempo para soñar. La magia y lo que un día fue importante en nuestra vida pasan a ser un mero recuerdo del pasado. Y, si no somos capaces de hacer algo, de tener siempre un hueco en nuestra mente para soñar, puede que todo lo que un día fuimos quede olvidado para siempre. Lo primero que hago para este maquillaje es preparar mi piel. Voy a utilizar una prebase matificante. Yo tengo la piel con tendencia a que me salgan brillos muy pronto y quiero evitarlos a toda costa, por eso utilizo esta prebase. El siguiente paso sería aplicar la base de maquillaje. Yo voy a utilizar mi base habitual que llevo siempre a diario, ya que sé que me funciona perfectamente. La aplico con esponjilla de maquillaje para que el acabado sea más natural. Además se trata de una base de cobertura media alta, que en mi caso es perfecta para lo que necesito puesto que no tengo demasiadas imperfecciones ahora mismo en el rostro. Continúo con la aplicación del corrector. Voy a utilizar un corrector algo más claro que mi tono habitual para que además nos dé bastante luminosidad al rostro. Es de cobertura alta y lo difumino con la misma esponjita que he aplicado el maquillaje. Lo aplico debajo de los ojos, en la nariz, en la barbilla y un poquito en la frente. Aplico iluminador en crema en la parte alta del pómulo, para después potenciar el iluminador en polvo que pondremos. Paso a sellar el corrector que acabamos de poner con un polvo suelto utilizando la misma esponjita que hemos utilizado en el resto del maquillaje y además empiezo a contornear mi rostro. No hago demasiado marcado el contorno puesto que después lo enfatizaré un poco. Lo difumino con una brocha bastante tupidita y paso a aplicar el colorete. En este caso lo hago con movimientos circulares en mi mejilla, puesto que quiero simular el efecto de una muñeca que tenga las mejillas bastante sonrosadas. Empiezo a definir mis cejas con una cremita que sea algo más oscura de mi tono habitual. Así conseguiremos dejarlas muy marcadas. Además la aplico en líneas rectas y bastante definidas. Quiero crear ese aspecto de ceja perfecta poco natural que tendría una muñeca.
Simplemente repito el mismo proceso con la otra ceja y una vez que las tenemos las dos bien definidas a nuestro gusto, aplico un gel fijador para que no se mueva ni un pelito. Paso a aplicar el primer en todo el ojo. Aplico un primer con color para que quede bastante uniforme la zona. Y ahora sí, es la hora de ponernos con los ojos. Empiezo dándole profundidad al párpado utilizando en la cuenca un tono rosado no demasiado oscuro. Además alargo bastante esta sombra para dar la sensación de ojo rasgado. Aplico un color más intenso también en tono rosado en la V final para darle más profundidad. Una vez que tengo bastante marcada la zona, lo difumino todo muy bien para que no queden nada duros los cortes de color. Empiezo a aplicar color en todo el párpado móvil. Empiezo aplicando un rosa que no es tan claro como yo deseaba, así que me paso a otro más clarito casi blanco. Lo aplico por todo el párpado móvil. Y de nuevo vuelvo a difuminar para que no queden duros los cortes de color. Una vez lo tengo todo bien difuminado, voy a aplicar una sombra plateada brillante en la parte más interna del párpado móvil. Así conseguiré darle aún más luminosidad al look. Una vez he terminado con la sombra, paso al eyeliner. Voy a utilizar un tono negro bastante intenso con una puntita muy fina para poder hacerlo muy preciso. Lo llevo hasta el final del ojo y lo alargo bastante. Así conseguiré lo que buscábamos en este look, que era un ojo muy rasgado. Repito el mismo proceso en ambos ojos. El siguiente paso es ponerme pestañas postizas en la parte superior del ojo. Una vez las tengo, aplico máscara de pestañas para que se integre mejor con mi pestaña natural. Voy a poner lápiz de ojos blanco por toda la línea del agua inferior. Quiero conseguir el efecto de que tengo el ojo más grande, como si fuera de muñeca. Aparte de la línea del agua, voy a bajarlo un poco. Justo a ras de pestañas voy a pintar también una raya blanca. Una vez hecho esto, aplico pestañas postizas en la parte inferior, debajo de donde acaba el trozo blanco que acabamos de pintar. Así conseguiré que sea aún mayor ese efecto de ojo grande abierto de muñeca.
Para mí lo que mejor va para aplicar las pestañas es utilizar una pincita o algo con lo que pueda sujetarlas, así me ayudo de mis propios dedos y de ese utensilio. Además, siempre que pongo el pegamento, aunque soy bastante impaciente y me cuesta esperarme, intento dejar que se seque un poquito, solo un poco antes de ponerla, así se adhieren mucho mejor y nos costará bastante menos. Y una vez que tengo puestas las pestañas inferiores, voy a pasar una capita de máscara de pestañas para quitar los grumitos que pueda haber dejado el pegamento y si hay algo blanco del lápiz que hemos aplicado en el ojo. Lo siguiente que hago una vez que tenemos creados nuestros ojos de muñeca es juntar el eyeliner que ya habíamos hecho en nuestro ojo natural, ese rabillo que sobresalía, con la parte de abajo, para crear el efecto de que nuestro ojo es al completo con la parte blanca que hemos creado y que el eyeliner está más centrado. Una vez hecho eso, aplico este lápiz de NYX, que es un tono azul marino intenso precioso y que pigmenta súper bien. Así conseguiré darle un poco de profundidad a la línea que acabamos de hacer. Con el eyeliner negro, con la puntita bastante fina, voy a pasar a dibujar pequeñas pestañas una vez que acaban las pestañas postizas de la parte inferior. Así conseguiré que todo quede más armonioso y que no sea tan radical el corte de las pestañas, que quede algo más natural dentro de lo que cabe. Así que las voy haciendo más larguitas y conforme me acerco a la raya del ojo, más pequeñitas para que queden desgravadas. Para darle un poco de brillo al look y un toque más infantil, voy a poner unas estrellitas plateadas bastante brillantes al final del eyeliner que hemos creado. Voy a utilizar el pegamento de pestaña y me voy a ayudar de unas pinzas para que todo sea más fácil, puesto que son bastante pequeñas y si no la aplicación se complica un poco. Una vez tenemos los ojos listos, voy a pasar al maquillaje del rostro. Lo primero que hago con una brocha biselada y una sombra en un tono marrón intermedio es marcar justo debajo de mi pómulo natural. Voy a marcar una línea que cruce toda la cara para resaltar esa zona. Y cuando tenga esta línea hecha, la difumino con una brochita bastante tupida. Y lo siguiente que hago es rellenar justo debajo de esta línea hacia mi mandíbula con un tono marrón oscurito, para que dé ese efecto de sombreado que estoy buscando. Una vez tengo hecha la línea, tengo bastante marcado con sombra marrón la parte inferior, lo difumino todo muy bien con una brocha más suelta y doy un pequeño repaso con la brocha biselada a la línea que hemos hecho para que quede bastante marcada pero sin exagerar. A mí un truco que me funcionó súper bien para ayudarme a hacer estas líneas es sonreír mucho y apretar la cara, así justo donde quedaba el corte del pómulo es donde yo aplicaba la línea. Una vez que tengo hecho esto, con la misma sombra marrón y la misma brocha biselada, voy a crear dos líneas que bajen desde mi boca hasta el final de la mandíbula. Así crearé ese efecto de la boca abierta de madera que suelen tener las marionetas. Seguido a esto, aplico iluminador encima de mi pómulo, en la puntita de la nariz y en el arco de Cupido. Exagero bastante con el iluminador, pero quiero que quede muy marcado. Con un liquid suede de NYX junto con una brochita bastante precisa, voy a crear unas pequitas falsas. Las empiezo a aplicar por la parte de la nariz y en los mofletillos. Voy a ir pintando puntito a puntito y cuando tengo 3 o 4 los difumino con mis dedos, así le daré un aspecto menos marcado y más natural. Repito el proceso tantas veces como sea necesario hasta que tengo el número de pecas deseado. Con una brocha para ojos bastante grandecita y sombra en distintos tonos de marrón, voy a crear pequeñas manchitas en el rostro. Posteriormente crearemos vetas de madera en esas manchitas, entonces las voy poniendo un poquito salteadas sin ningún orden fijo en las zonas que yo creo que podrían quedar bien. Ahora sí, con un lápiz marrón, no muy oscuro, bastante finito, voy a ir dibujando las vetas de la madera. Donde habíamos puesto las manchas de sombra marrón, creo pequeñas espirales. Además igualo el tono del cuello con la parte inferior del pómulo, aplicando un poco de sombra marrón con la brocha tupidita. Hago lo mismo que voy a hacer en mi cara. Hago algunas espirales y después relleno todos los huecos con líneas bastante desiguales, para que no quede un efecto demasiado perfecto, sino más natural.
Y una vez que tengo todo hecho esto, lo que voy a hacer con la misma brocha con la que apliqué la sombra es difuminarlo, para que las líneas no sean demasiado marcadas. Voy a maquillar los labios. Para ello utilizaré dos tonos de Liquid Suede, uno en un rojo bastante intenso y potente y un rosita claro. Empiezo marcando todo el borde de mi labio con el rojo. Eso sí, intento salirme un poco para dar el efecto de que son algo más gorditos y perfectos. Los dibujo muy bien y muy perfilados, y una vez que los tengo rellenos con el rojo, aplico un poco del rosa en el centro del labio. Así crearé un efecto de profundidad. Lo último que hago es maquillarme las manos con las vetitas de madera igual que en la cara. Sigo el mismo proceso. Utilizo una brocha de ojos, pongo un poco de sombra marrón, utilizo el lápiz en tono marrón intermedio con la puntita fina y voy creando esas vetas. Y al igual que antes, cuando tengo toda la mano maquillada, lo difumino un poco para que no queden tan duras las líneas. En cuanto al pelo, simplemente pongo todo el flequillo hacia un lado para que quede bastante repeinado. Previamente he aplicado una cera para que dé ese efecto brillante al pelo, aunque parece que está un poco sucio, pero es para que dé el efecto brillante como si fuera el pelo de plástico de una muñeca. Y simplemente eso, pillo mi flequillo con las dos horquillas con lacitos rojos. Como nuestra muñeca va a sufrir el paso del tiempo y vamos a ver cómo se va deteriorando poco a poco, una vez ya tengo todo el maquillaje hecho, voy a pasar a destrozarlo entre comillas. Voy a dibujar unas pequeñas grietecitas como si la madera de la muñeca se hubiese roto. Para ello creo una especie de rombitos con ramificaciones, primero con un tono marrón es el mismo lápiz que he utilizado para la madera, pero esta vez no lo difumino ni de nada para que sí que quede bastante intenso. Y después utilizo un eyeliner negro de punta bastante precisa para marcar un poquito más esa rotura y darle profundidad. Una vez hecho todo esto, utilizo el lápiz blanco que hemos utilizado previamente para los ojos y lo mismo, voy repasando alrededor de las marquitas para darle profundidad. En un momento del vídeo se me cuela una pequeña infiltrada, mi perrita Sia, pero por suerte no da mucho la tabarra y nos deja seguir trabajando. El último paso que sí que voy a hacer es dibujar una lagrimita con el tono azul marino que hemos utilizado antes de los lápices de NYX. Es un tono azul bastante oscuro, entonces con un pincel finito dibujo la lágrima y una vez que la tengo aplico un poco de blanco para darle esa especie de brillito que tendría una lágrima para simular que nuestra muñeca está triste. Además he aplicado un poco de iluminador en el lagrimal para dar el efecto de ojo mojado. Y ahora sí, ya tendríamos terminado nuestro maquillaje de marioneta. Espero que os haya gustado mucho.